vamos a ver en cuestión de ejercicios es la longitud de onda. Y algunos de ustedes me van a decir, bueno, profe, ¿qué es la longitud de onda? La longitud de onda de una señal sinusoidal, así se le llama este tipo de señales, está representada por la letra griega lambda. Ajá. En física se conoce como longitud de onda a la distancia que recorre una perturbación periódica que se propaga por un medio en un ciclo. Es decir, la distancia que hay, la longitud de onda es igual a la distancia de propagación, es decir, desde donde empieza el ciclo hasta donde termina todo el ciclo completo de una onda sinusoidal. A eso se le llama distancia de propagación. Ajá. Entonces, justamente la longitud de onda nos va a decir a qué distancia va a llegar una señal una vez que se está propagando por el medio. La longitud de onda también se conoce como periodo espacial y es la inversa de la frecuencia multiplicada por la propagación de onda en el medio por el cual se propaga. No es lo mismo propagar, por ejemplo, en el aire que en el hielo o que, por ejemplo, en el espacio. Depende del medio por el cual se vaya a propagar, pues obviamente son las consideraciones o los elementos que se tienen. La longitud de onda suele representarse con la letra griega lambda, ya lo habíamos dicho, esta letra que tenemos aquí. La longitud de onda se mide en múltiplos o submúltiplos del metro. En unidades del sistema internacional, la longitud de onda la vamos a medir como luz visible en el orden de los nanómetros. Ajá. Ahora, la longitud de radio tiene una longitud de onda en centímetros, metros e incluso kilómetros. Entonces, cuando nosotros veamos la propagación de una señal, como nosotros lo que nos interesa son las ondas de radio, los vamos a poder ver en centímetros, en metros e en kilómetros. Ahora, la longitud de onda de sonido, por ejemplo, el sonido nos dice que es audible para el ser humano, está alrededor de los 17 metros para sonidos graves y de 17 milímetros para los sonidos muy agudos. La longitud de onda depende del medio de la perturbación que se propaga, es decir, vuelvo a repetir, no es lo mismo propagar en el aire que propagar, por ejemplo, dentro del agua o propagar en el espacio. En medios no uniformes, la longitud de onda puede variar según la posición de algunas ondas complejas y puede expresarse como la superposición de la onda sinusoidal. El rango de longitudes de onda comprende la onda, se le denomina espectro, es decir, a todo el espacio. Bueno, voy a poner aquí un ejemplo, así muy burdo. Imaginen ustedes que esta es una antena de comunicaciones y aquí tenemos una antena, una antena de plata. Obviamente su estación terrena está aquí abajo y se genera la información. Entonces, para esta antena que empieza a generar información, empieza a propagar la señal en el espacio. Ahora, esta señal vamos a mandarla, que está mandando paquetes de información por todo el medio, lo está propagando. Entonces, cuando empieza a propagarse a este espacio, vamos a llamarlo espacio, donde la señal se empieza a propagar, se le llama espectro. Espectro de propagación. La distancia que va a recorrer los paquetes hasta alcanzar el destino es justamente la longitud de onda. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene preguntas, dudas, es momento. ¿Vale? Si no, voy a continuar. En el momento en el que ustedes tengan alguna pregunta, lo podemos continuar. Parar. Voy a borrar para poder poner el ejemplo. Fíjense. Cuando nosotros estamos trabajando con longitudes de onda o intentemos calcular longitudes de onda,
vamos a utilizar la fórmula de longitud de onda es igual a la velocidad entre la frecuencia. Entonces, voy a poner longitud de onda va a ser igual a la velocidad. Y aquí entre paréntesis le voy a poner velocidad de la luz entre lo que es la frecuencia de la señal, obviamente. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para poder calcular la longitud de onda. Entonces, con esta fórmula nosotros vamos a definir, fíjense, lambda, también la vamos a poder ver, lambda va a ser igual a la velocidad entre f, que es la frecuencia, donde obviamente lambda representa a la longitud de onda, v representa la velocidad de la luz, y esta se la vamos a considerar a 3 por 10 a la 8, de la velocidad de la luz, y la frecuencia, que normalmente está en hertz, o bueno, la unidad de medida de la frecuencia son los hertz, HZ. Con esta fórmula entonces vamos a poder calcular lo que son nuestras longitudes de onda. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a ver algunos ejercicios en los cuales podamos calcular esto. Voy a borrar esto para poderlo hacer. ¿Sí? Un favor, ¿le podría acercar tantito, por favor, a lo de abajo? ¿Aquí abajo? Sí, bueno, no, en toda la parte de abajo, desde donde dice es que no alcanzo a ver donde dice longitud de onda y la formulita esa. Ok, longitud de onda es igual a la velocidad entre frecuencia. Aquí arriba dice velocidad de la luz entre la frecuencia. ¿Ok? Y lo puse aquí ya con los símbolos. Lambda es igual a la velocidad entre la frecuencia. V entre F. Y donde lambda pues representa longitud de onda, V representa la velocidad de la luz, que la vamos a considerar como 3 por 10 a la 8. Y la frecuencia, que está medida en hertz, son Hz, esta unidad, los hertz. Ok, gracias, profe. ¿Okay? Bien, ahora sí voy a borrar para poder poner un ejemplo de esto. Vamos a poner calcular la longitud de onda en metros para las siguientes frecuencias. Nos dice, calcular la longitud de onda para las siguientes frecuencias. Número 1, vamos a poner 1 kilohertz. 1 kilohertz. Número 2, vamos a poner 100 kilohertz. Número 3, vamos a poner 1 megahertz. O 10 megahertz, perdón. 10 megahertz. Recuérdenlo, chicos, que las unidades de medida son los kilos por 1000, los megas por 100,000,
Ajá, los gigas por 100 millones y así sucesivamente. Entonces, pues vamos a ir trabajando con esas unidades. Entonces, pues aquí es muy sencillo. Fíjense, vamos a poner la fórmula, aquí la voy a poner fórmula para longitud de onda. Y es lambda es igual a la velocidad de la luz entre la frecuencia. Entonces, para el ejercicio 1, sustituyendo para 1, vamos a ponerle, podríamos decir lambda para 1, ejercicio 1, aquí lo voy a poner así, va a ser velocidad de la luz. Podríamos poner 3 por 10 a la 8, ajá, entre 1 kilohertz, 1 kilo. Ajá. Si ustedes todavía no se representan con la notación, lo podemos expresar igual a 3, 300.000 serían 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está la velocidad de luz entre 1 kilo, que serían 1000. Ajá. Y entonces esta sería la unidad de medida. Ahora sí, por favor, con su calculadora científica, ayúdenme a realizar esta operación. ¿Cuánto sería? 3 por 10 a la 8 entre 1 kilo o 300.000. Ajá. Sería 3 por 10 a la 8 entre 1 kilo. Salen 300.000. Ajá, entre 1 kilo. Déjenme ver dónde están los kilos aquí. 1 kilo. Para representar 1 kilo en la calculadora sería 1 por 10 a la 3. Y eso nos da 300.000. Gracias, joven. Entonces, 300.000 es el resultado. Ajá. 300.000, ¿qué? Recuerden que la longitud de onda se mide en metros. Entonces, pues 300.000 metros. Lo que es lo mismo que podríamos decir que son 300 kilómetros. Ajá. Entonces, fíjense, para una señal que se va a propagar por el aire, ajá, por el aire normal, cuando su frecuencia está alrededor de los kilos, en este caso de 1 kilohertz, ajá, de su frecuencia, se dice que la señal se va a propagar por 300 kilómetros de distancia. Para 1 kilo, en la frecuencia de 1 kilohertz. Pero vamos a ver cuánto se propaga para 100 kilohertz. Entonces, lambda para 100 kilohertz. Igual, 3 por 10 a la 8 entre 100 kilos. O sea, serían 100 por 10 a la 3. Ajá. Y esto, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? ¿Nadie? Bueno, fíjense, 3 por 10 a la 8 entre 100 por 10 a la 3. Me da 3.000. Entonces, 3.000, ¿qué? Pues metros. Ajá. O lo que es lo mismo, 3 kilómetros. Fíjense, ¿qué sucedió? Que como subió la frecuencia, ajá, al subir la frecuencia, la distancia se acortó pues bastante, ajá, casi en un 90% se acortó la distancia. ¿Por qué? Porque la frecuencia aumentó. Ahora vamos a verlo por 1 mega. El último ejercicio sería
lambda, o longitud de onda para el ejercicio 3 es igual a hacer 3 por 10 a la 8 entre un mega, que serían 10 por 10 a la 6. Entonces serían 3 por 10 a la 8 entre 10 por 10 a la 6. Eso nos da 30. Y entonces el resultado aquí podemos ver que es 30 metros. Fíjense, cuando nuestra frecuencia es muy grande, la distancia de propagación es muy corta. Cuando la frecuencia es pequeña, la distancia de propagación es grande. Y así es directamente proporcional ¿a quién? A la frecuencia. ¿Alguna pregunta, duda de este ejercicio? Profe, ¿por qué luego le salió 3 kilómetros y arriba 3 metros? Aquí son, Sí. Bueno, pues es sencillo. 3000, el resultado nos da 3000, que representa, está en unidades de metro, entonces 3000 metros, pero 3000 es lo mismo que decir 3 kilómetros, porque un kilómetro es igual a 1000 metros, aquí me está diciendo que son 3000 metros, entonces son 3 kilómetros. Lo mismo acá, eran 300.000 metros, pero pues 300.000 metros equivale a decir 300 kilómetros en distancia. Y acá no se puede porque pues bueno, aquí ya está en metros. Si te das cuenta, este cálculo nos da 30 metros. Es la distancia de propagación de una señal que tiene una frecuencia de 10 MHz. Profe, ¿Sí? yo el último ejercicio lo hice y en mi calculadora me sale 3 por 10 a la 13. ¿Se podría poner igual esa respuesta o necesariamente? Ajá, sí, ese. No, porque da 30 exactos. Sí. 3 por 10 a la 13 sería pues alrededor de ¿qué serían? Pues serían 3 y 13 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí serían los millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí serían 300 billones de kilómetros. Entonces esto no es lo mismo que esto. Por ahí lo metiste mal a tu calculadora. Fíjense cómo se hace. Chécalo nuevamente. Este es 3 por 10 a la 8 entre 10 por 10 a la 6. Y me da 30. Pero les digo que es importante que tengan una calculadora científica para esta materia, chicos, porque a veces con el celular no nos da. Si a veces con la propia calculadora científica, si no la sabemos trabajar, no nos dan los valores que deberían ser. Por eso que hay que practicar estos ejercicios para que ustedes sepan usar la calculadora, porque a veces son errores de calculadora, no errores de fórmula. Bien. Ok, sí, profe, ya lo chequé, ya me salieron los 30. Ok, qué bueno, joven, que ya lo pudo validar. Entonces, ¿alguna pregunta, duda sobre este tema de longitud de onda, chicos? ¿No? Bien. Voy a ver otro tema que es parte de los ejercicios. Voy a borrar esto, ¿ok? Y el tema se llama ruido. ¿Qué es el ruido? En toda señal, cada vez que se propaga o que nosotros queramos enviar información desde un punto a otro punto, va a existir el ruido. Y hay diferentes tipos de ruido, desde el ruido térmico, que son los que van generando los equipos propios por el calentamiento,
hasta el ruido cósmico, por ejemplo, que es el que se genera a través de los rayos solares y que llegan a la atmósfera de la Tierra y que afecta a las señales electromagnéticas. Existe el ruido extraterrestre, que se le conoce así porque viene desde el espacio, que afecta también a una señal, que son pocas las afectaciones, pero que a su vez sí las llega a afectar a las señales. Hagan de cuenta que la Tierra, chicos, el campo magnético de la Tierra aquí en donde nosotros vivimos, estamos viviendo dentro de un microondas, que aunque nosotros no lo veamos, hay señales magnéticas o electromagnéticas, que estas señales viajan en el aire, así todo el tiempo viajan en el aire y que traspasan muros, traspasan paredes, o sea, traspasan todo, inclusive traspasan nuestro propio cuerpo. Estas señales ayudan a que se propaguen diferentes señales en el medio que es el aire. Por eso es que quien descubrió esto en el año por ahí de los 1900, Marconi, se dio cuenta que una señal podía viajar por el aire, por el espacio, y que podía repetirse y después reconocerse en algún otro punto y volverse a codificar. A eso se le llama modulación y demodulación de una señal. Cuando la señal viaja en el espectro electromagnético, vamos a suponer que en señal de ondas, así en ondas, nosotros obviamente no las vemos, son invisibles al ojo humano, no las vemos, no las podemos escuchar, no las podemos, nada, ¿sale? ¿Qué se necesita para que esta señal se codifique? Bueno, pues necesitamos primero un modulador, lo vamos a poner como M de modulador, y necesitamos un demodulador, cuando llega del otro lado. Este va a convertir las señales en señales periódicas y las va a reconstruir para que a su vez las podamos escuchar, ver o lo que nosotros necesitemos. Vamos a suponer que esta es una señal audible, es decir, un sonido. Cuando llega al demodulador va a convertir esa señal y la va a reproducir a través de una bocina, de un parlante. Y entonces nosotros vamos a escuchar esa señal audible a través de ese parlante. A eso se llama, vuelvo a repetir, modulación y demodulación de una señal, porque está viajando por el aire, y se lleva. Pero bueno, cuando nosotros mandamos una señal, lamentablemente esa señal difícilmente va a ser una señal pura. ¿Qué es una señal pura? Pues que toda la señal vaya continua en un periodo determinado y que no le afecte nada. ¿Qué va a suceder? Pues que supongan ustedes que acá está el sol, y el sol está radiando energía, pero la forma de radiar energía también es de forma magnética. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues hay señales que llegan desde el sol, y que le van a afectar a estas señales. Lo que va a suceder es que se le vaya metiendo ruido, y en vez de ser una señal parejita, se va a empezar a distorsionar la señal. A eso se le llama ruido. Y vuelvo a repetir, existen diferentes tipos de ruido, inclusive desde el ruido que los propios equipos generan, a eso se le llama ruido térmico. Cuando los equipos generan calor, le empiezan a meter ruido a una señal. Cuando los demoduladores llegan acá, pues obviamente tratan de limpiar la señal para quitarle todo el ruido que se le mete durante su trayecto en su propagación. Por todos los diferentes tipos de ruido que existen, llega la señal. Vamos a suponer que aquí salió limpiecita, pura, y cuando llegó hasta acá, no, pues apenas si se alcanzó a descifrar la señal. Entonces, los demoduladores tienen que tener la capacidad de descifrar la señal original, limpiarla a través de filtros, de filtros electrónicos, filtran la señal para poderla volver a regenerar y que se vuelva una señal limpia nuevamente, y entonces obviamente pues nosotros la podamos decodificar. Y no importa si la señal es por ejemplo, de audio, de datos y demás. O sea, ahí pues para eso sirven esos equipos. Ahora, ya que definimos el ruido, podemos nosotros calcular qué es eso o cómo se hace. Hace algunos años la telefonía en el mundo
estaba presente a través del ruido. Ajá. Bueno, se empezaron a hacer muchísimos pues experimentos con respecto a estos temas. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata. Dice, el ruido eléctrico, como cualquier energía eléctrica indeseable que se quede entre la banda de paso y la señal, los genera. El padre de la demostración del ruido se apellida Johnson. Era un inglés que estudió la parte de cómo afecta el ruido a una señal. Nos definió la fórmula matemática para poder encontrar la señal de ruido. Entonces, ruido lo define como N es igual a KTB. Donde nos dice que N representa la potencia de ruido en watts. Vamos a ponerlo aquí. N es igual a la potencia de ruido, y la unidad de medida de esta fórmula va a estar en watts. Luego nos dice que B es el ancho de banda. B representa al ancho de banda de la señal. Ancho de banda. Y esta está medida en hertz. Este ancho de banda se mide en hertz. Y la K, esta K, representa la constante de proporcionalidad de Boltzmann. Constante de proporcionalidad le vamos a poner aquí. Boltzmann. Así. Y ese valor es un valor que siempre va a ser constante, por eso se le llama constante de proporcionalidad. Y esta es de 1.38. 1.38 por 10 a la menos 23. Por 10 a la menos 23. Y está dado en sentido de joules por grado Kelvin. Ahorita les explico esa parte. Y T que está aquí, representa la temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Pero debe estar dada en grados Kelvin. En grados Kelvin lo voy a poner. Entonces, si nosotros por ahí encontramos un ejercicio que necesitemos calcular el ruido en watts, necesitamos, y que nos dieran la temperatura en grados centígrados, necesitaríamos hacer la conversión a grados Kelvin. Digo a grados Kelvin. Entonces, para hacer esa conversión, podríamos ir temperatura en Kelvin, le voy a poner temperatura en Kelvin, TK. Temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados centígrados, más 273. Esa es para que nos permita convertir los grados. Supongan ustedes que tenemos 20 grados centígrados aquí. Entonces, si lo quisiéramos saber cuántos son en grados Kelvin, pues serían 20 más 273, 293. Entonces, la respuesta en grados Kelvin, 20 grados centígrados son igual a 293 grados Kelvin.
que estos Kelvin son los que nosotros necesitamos para poder hacer el cálculo que tenemos aquí. Ajá. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí ejemplo. 100 grados centígrados a Kelvin. ¿Cuánto es? 10 grados centígrados a Kelvin. ¿Cuánto es? Y 0 grados centígrados a Kelvin. Pues sencillo, ¿no? Usando esta fórmula, decimos que los grados Kelvin van a ser igual a 100, que sería la temperatura en grados centígrados, más 273. Esto es igual a 373 ¿qué? Grados Kelvin. En el caso de este ejemplo, temperatura en Kelvin va a ser igual a 10 más 273, y esto va a ser igual a 283 grados Kelvin. Y por último, 0 grados centígrados a Kelvin, pues sería temperatura en Kelvin, 0 grados centígrados más 273 es igual a 273 grados Kelvin. Y ahí tenemos ejemplos de cómo hacer la conversión de grados centígrados a grados Kelvin. Porque esta fórmula nos dice que esta T representa la temperatura, pero la temperatura en Kelvin. Esta B representa el ancho de banda medido en Hertz. Esta K representa la constante de proporcionalidad de Boltzmann, que va a ser un valor de 1.38 por 10 a la menos 23 joules por grado Kelvin, y que esta N nos va a representar a la potencia de ruido medida en watts. Ajá. Ahorita vamos a hacer ejercicio de esto, entonces por eso quiero que quede muy claro sobre esto. ¿Bien? Ok. Voy a borrar entonces esta parte. ¿Vale? Bueno. Voy a borrar esto de aquí abajo. Voy a recorrer esto tantito. Temperatura en Kelvin. Y esto es igual a temperatura en Kelvin es igual a temperatura en grados centígrados más 273 para que no se les olvide. Ajá. Ahora, esta fórmula del ruido, vuelvo a repetir, es potencia de ruido en watts, pero también podemos medir lo que es la potencia de ruido en decibeles. La potencia de ruido expresada en dBms, ajá, aquí lo vamos a poner, ruido en watts, también se puede medir como potencia de ruido o potencia de ruido en dBm, o sea, en decibeles, ajá, en dBms. Y la potencia de ruido en dBms se calcula a través de cada miliwatt, un miliwatt, por ejemplo, un miliwatt es igual a 0 dBms, ajá, a 0 decibeles. Entonces, con esa proporcionalidad, nosotros podemos decir que la fórmula para calcular potencia de ruido en dBm es igual a N, le voy a poner aquí dBm, o sea, en decibeles, ajá, va a ser igual a ¿quién? A 10 logaritmo, ajá, de KTB. KTB sobre 0
0.001. ¿Ok? Esa es la otra fórmula. Recuérdenlo. Potencia de ruido en watts con esta fórmula. Potencia de ruido en dBm con esta fórmula que estoy poniendo aquí. Y pues estas son las mismas. K representa la constante de proporcionalidad, T representa la temperatura en grados Kelvin, B representa el ancho de banda en Hertz. Aquí, chicos, en esta fórmula en dBm tenemos que tener cuidado nada más. ¿En qué sentido? Si no nos dicen cuál es la temperatura, o si la temperatura no es menor a 0 grados centígrados o mayor a 0 grados centígrados, vamos a suponer que nos dicen que la temperatura está a 0 grados centígrados. 0 grados centígrados significa que está a 273 grados Kelvin. Pero el 0 o el menos 273, el 0 absoluto, hablando de 0 absoluto en Kelvin, el 0 absoluto significa que no hay movimiento de partículas. Menos 273 grados centígrados, ¿ok? Entonces, considerando eso, podemos calcular que, por ejemplo, vamos a poner ¿puedo borrar esto, chicos? Ok, vamos a poner un ejemplo. Sí, profe. Vamos a poner un ejemplo entonces. Convertir los siguientes valores de potencia absoluta. Voy a borrar. Ok. Aquí arriba nada más. Listo. Para dejar las dos fórmulas. Fíjense. Vamos a poner. Calcular. Convertir los siguientes valores de potencia absoluta. Convertir los siguientes valores de potencia absoluta de potencia absoluta en dBm. Vamos a poner ejemplos como 0.02 watts, 0.002 watts, coma 0.001 watts, 0.0001 watts, coma 10 miliwatts, 10 miliwatts, y por último 0.001 watts. 0.001 watts. Ahí está. Entonces fíjense, para convertir estas vamos a utilizar esta fórmula justamente. Y lo vamos a leer de la siguiente ejercicio 1, vamos a poner 1, que sería este. Sería 10 logaritmo de 0, fíjense, KTB va a representar esta unidad que ya está en watts. Entonces 0.0002 entre 0.001.
Dígame cuánto es ese valor, por favor. Va. ¿Cuánto nos da? 2, amor. ¿Cuánto, perdón? Fíjense, vamos a hacerlo. 10 log, el que aparece como log solito, 0.002 entre 0.001. Y el valor nos dice que es 3. Ajá. ¿Qué significa ese 3? Pues 3 dBm. 3 dBm o 3 decibeles. Ajá. Para el ejercicio 2, fíjense, 10 logaritmo de 0.0001 entre 0.001, que es este valor de acá. Ajá. ¿Cuánto nos da? Vamos a hacerlo. 10 logaritmo de 0.001 entre 0.001. Y ese valor nos dice que es menos 10. Ajá. Menos 10. Y ese menos 10 significa menos 10 decibeles. Menos 10 dBm. 10 dBm. Ajá. Vamos al ejercicio 4, que sería este. Ejercicio 4 sería 10 logaritmo de 0.0001 entre 0.001. Vamos a ver cuánto es eso. Ajá. Perdón, íbamos en este ejercicio 3, que son 10 miliwatts. 3 sería 10 miliwatts, 10 por 10 a la menos 3, que son los milis. Ajá. Y 0.001. ¿Cuánto es ese valor? Ahora sí. A ver, fíjense, 10 logaritmo de 10 por 10 a la menos 3, ajá, entre 0.001. Eso me da 10 positivo, que sería 10 dBm. 10 dBm. Y por último, en el ejercicio 4 tenemos a 10 logaritmo, ajá, de 0.001 entre 0.001. Y esto nos da 0 dBm. 0 dBm. Ahí está. Muy bien. Entonces, chicos, vuelvo a repetir, este ejercicio que estamos haciendo es cuando tenemos potencia absoluta. La potencia absoluta se dice que está con temperaturas al cero absoluto. Ajá, es decir, que las partículas no se mueven. Entonces, el ancho de banda y la K es una constante y que se mide en watts. Y nos pueden dar ese valor, 0.02 watts, 0.1 watts, 10 miliwatts y demás. Y entonces, por hacer esos cálculos, cuando nosotros tenemos digamos que el ruido que se le mete son de 3 decibeles, menos 10 decibeles, 10 dBm y 0 dBm. Y así es como se empiezan a hacer los cálculos para saber cuál es el ruido que le va a afectar a nuestra señal o a nuestra señal original. Y esto es ruido, esto es lo que no queremos que tenga nuestra señal, porque al final de cuentas son ruidos. ¿Para qué nos sirve calcular esto? Bueno, porque hay equipos, los equipos de comunicaciones deben poder ser capaces de limpiar esta señal. Por ejemplo, si tuviéramos una señal
El equipo en el cual se va a trabajar, el decodificador, debe ser capaz de limpiar menos 10 dBm. Si no es posible que ese equipo limpie 10 dBm, entonces la señal que empiece a llegar nunca se va a poder descifrar. ¿Y por qué no se va a poder descifrar? Porque el ruido va a ser más grande que la propia señal que le está llegando al decodificador. ¿Qué podemos concluir esto? Fíjense, para potencia absoluta mayores a 1 miliwatt, todos van a ser positivos. Todos, aquí, mayor a un miliwatt positivo, positivo y bueno, este fue 0, pero cuando sean mayores a 1 miliwatt, siempre va a estar arriba de los dBm positivos. Y cuando sea menor a 1 miliwatt, los dBm van a ser negativos. Ahora, vamos a poner una siguiente fórmula que es para cuando tengamos temperatura ambiente. Esta fórmula es para, esta fórmula de aquí abajo es para potencia absoluta, es decir, cuando estamos en el cero absoluto, pero no siempre estamos obviamente a esa temperatura, las comunicaciones están a temperatura ambiente, y para temperatura ambiente tenemos otra fórmula. Entonces vamos a ver cómo se hace. ¿Puedo borrar esta parte? Sí, profe. Ok. Sí. La fórmula del ruido para temperatura ambiente es la siguiente. Aquí lo voy a poner aquí en medio. Ruido en temperatura ambiente. Y la fórmula del ruido para temperatura ambiente es, sería N igual, medido en dBm, va a ser igual a 10 logaritmo de KTM, KT entre 0.001, que es esta misma fórmula, más 10 logaritmo de B, o sea, del ancho de banda. 10 logaritmo de B. Y esta fórmula que tenemos aquí nos va a permitir calcular el ruido en temperatura ambiente. ¿Sí? En la parte de arriba, arriba del 0.01, ¿por qué KTB nada más dice KT? ¿Aquí? Porque estamos despejando de esta fórmula, fíjate, esta fórmula que decía KTB, pero como nosotros lo que necesitamos es multiplicarlo por su ancho de banda, sacamos a B de esta operación, y la forma de hacerlo sería más 10 logaritmo del ancho de banda, donde B, que está aquí, representa el ancho de banda en unidades de Hertz. Ahorita vemos un ejemplo de cómo va a aplicar esto. Fíjense, vamos a poner un ejemplo. ¿Puedo borrar esta fórmula ahorita de aquí abajo? Sí. Gracias. Sí. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un ancho de banda
ancho de banda es igual a 1 Hz. Ajá. Temperatura ambiente es igual a 18 grados centígrados. Ajá. 18 grados centígrados. Entonces nos piden calcular cuál es el ruido térmico de esto. El ruido en temperatura ambiente, ¿cómo sería? Pues bueno, aplicando esa fórmula sería N en dBm, dBm va a ser igual a 10 logaritmo, pero aquí tenemos bueno, K representa la constante de proporcionalidad que dijimos hace un rato que era 1 por 38 por 10 a la menos 23, ajá, multiplicado por T, que es la temperatura, pero la temperatura debe estar ¿en qué? En temperatura Kelvin. Entonces, este es en grados centígrados. Temperatura Kelvin es igual a los 18 grados centígrados más 273. ¿Cuánto me da en Kelvin? 290 grados Kelvin, que es el que yo debo multiplicar acá. Acuérdense en la fórmula. 290 grados Kelvin entre 0.001 más 10 logaritmo del ancho de banda, pero el ancho de banda es 1 Hz, entonces 10 logaritmo de 1. Y entonces ahora sí, díganme cuánto es este valor. A ver, vamos a hacerlo. 10 log paréntesis 1.38 por 10 a la menos 23, cerramos paréntesis, por 290, todo eso entre 0.001 más 10 logaritmo de 1. Y según yo, o mi calculadora, me dice que son menos 174, bueno, redondeando porque me da menos 173.97. Entonces la respuesta aquí sería menos 174 dBm. Ese es el ruido, ajá, a temperatura ambiente. Entonces vuelvo a repetir, ¿qué significan estos valores? Pues significa que el decodificador, el demodulador que yo voy a utilizar, necesita al menos tener la capacidad de limpiar menos 174 dBm o más para que puedas limpiar la señal de todo el ruido que se genera y poderla volver a regenerar. ¿Ok? Profe, entonces ese es el ruido térmico. Bueno, ¿sí, no? Sí.